Apple Intelligence finalmente ha llegado en español con iOS 18.4 y en este video te estaré mostrando todas las funciones que ofrece este sistema de inteligencia artificial y cómo las puedes utilizar ahora en español. Así que comencemos. Comencemos hablando de lo primero que vas a notar cuando comiences a utilizar Apple Intelligence en tu dispositivo, y es que cuando actives Siri vas a poder ver esta nueva animación que tiene estos colores alrededor de la pantalla que realmente se ven muy bonitos. Sin embargo, esto no es lo único que trae esta nueva versión de Siri, ya que este sistema puede entender hasta cuando te equivocas para que sea un poco más inteligente. Dime cuál es el clima en Miami, perdón, cuéntame cuál es el clima en Orlando. Y como puedes ver, a pesar de que dije primero Miami, después dije que realmente hablaba de Orlando, aquí puedes ver que me dio el clima correctamente para lo que mencioné y con la intención que tenía que decirlo. Este nuevo Siri también permite que puedas hacer preguntas de seguimiento, así que si preguntaste algo, vas a poder seguir teniendo una conversación entre comillas con Siri sin tener que decir otra vez el comando o repetir lo que estabas diciendo. ¿Cuál es el clima en Miami hoy? Hay mucho viento también para hoy. Además de poder hablarle a este nuevo Siri, también puedes escribirle para esos momentos en el cual no quieres hablar así en voz alta, sino que quieres hacer un comando bastante rápido. Y para poder hacer eso simplemente vas a tocar dos veces aquí abajo en la parte inferior donde estaría el botón de inicio. Aquí puedes escribir lo que tú quieras y va también a hacer lo mismo que vimos anteriormente. Ahora bien, además de entonces poder pedirle cualquier cosa, cuando escribas aquí el teléfono automáticamente te estará dando algunas recomendaciones basadas en las aplicaciones. Así que si empiezo a escribir como mensajes, vas a poder ver que encuentra algunas de las llamadas. Si empiezo a escribir como la doble L, me va a aparecer para poder llamar directamente a diferentes contactos. Así que de forma inicial este sistema es un poco más inteligente, dándote estas posibles respuestas a lo que quieres hacer. Una de las mejores funciones de este nuevo Siri es que también se puede integrar directamente con ChatGPT, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la parte de Apple Intelligence y Siri y bajamos un poco más hasta que encontramos aquí la parte de extensiones, y obviamente pues aquí tendrías que activar esta función. Puedes entonces también iniciar sesión con tu cuenta de ChatGPT para que puedas recibir el historial de lo que hagas aquí en este sistema con Siri. También dentro de tu cuenta de OpenAI, de ChatGPT, puedes ver aquí el límite de cuántas cosas estás pidiendo. Esta integración con Siri te permite hacer muchas cosas avanzadas, pero obviamente hay un poco de límite, aunque luego de que llegues a ese límite, como quiera vas a poder seguir pidiendo cosas, pero será en unos modelos menos, ¿verdad?, que requieren menos procesamiento, así que ten eso en consideración. Y también tendrás que, entonces, si quieres apagar esta parte de que se confirme, si quieres enviar lo que estás pidiendo a ChatGPT, si no te molesta eso, pues puedes apagarlo para que automáticamente se envíe directamente a este sistema de inteligencia artificial. Veamos entonces un ejemplo de cómo funciona esta integración con ChatGPT. Oye ChatGPT, ¿me puedes dar una receta de qué puedo hacer si tengo un poco de carne de cerdo, un poco de queso mozzarella en mi nevera? Y como puedes ver, le pedí algo bastante retante a Siri y obviamente pues lo envió directamente a ChatGPT, y aquí puedes ver cómo me preparó esta receta y hasta me dio aquí un poco las instrucciones para que pueda preparar ese alimento que tengo, ¿verdad?, con los ingredientes que tengo en mi nevera. Obviamente esto no se queda aquí, ya que también puedes utilizar esta integración de ChatGPT para poder crear imágenes. Veamos un ejemplo. Oye ChatGPT, ¿puedes crear una foto de una serpiente navegando por el mar con un sombrero de cumpleaños? Y una vez más, como es algo bastante complejo y le pedí que lo hiciera con ChatGPT, pues ahora está enviando ese pedido para entonces poder crear esa imagen utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Esta integración de ChatGPT también estará disponible cuando le escribas a Siri, así que si escribes el comando de ChatGPT al principio, pues vas a poder ver que se envió esa explicación para que me explique cómo serían los agujeros negros si soy una persona bastante pequeña y quiero entenderlo bastante sencillo. Así que también puedes escribirle a Siri y que entonces envíe esa información directamente a ChatGPT. Ahora bien, también puedo utilizar esta integración con ChatGPT para que me diga qué estoy viendo en la pantalla. Así que simplemente aquí estoy viendo un perrito, esto simplemente es un ejemplo, pues puedo dejar aquí apretado Siri y preguntarle a ChatGPT para que vea qué está viendo en mi pantalla. Oye ChatGPT, ¿qué es esto que estoy viendo en mi pantalla? Y el teléfono automáticamente tomará una captura de pantalla. Aquí le doy al botón de enviar para que la envíe directamente y estará analizando lo que está en la pantalla para entonces poder contestarme cualquier pregunta que tenga. Y como puedes ver, aquí me dice que estoy viendo un pitbull, que estoy en la página de PetMD. Así que como puedes ver, puedo utilizar ChatGPT para poder escanear lo que estás viendo en tu pantalla. Aunque antes de la llegada de Apple Intelligence en español podías hacer grabaciones de llamadas apretando el botoncito aquí de poder hacer esa grabación de llamada, ahora como tiene este sistema de inteligencia artificial en español, pues ahora vas a poder
poder utilizarlo para poder hacer una transcripción de lo que pasó en esa llamada, y dependiendo de la duración pues también vas a poder hacer un resumen de lo que pasó en esa llamada. Una vez entonces termines la misma, pues vas a poder ver una alerta de que se envió la grabación de la llamada directamente a la aplicación de notas, y te estaré enseñando cómo se ve una llamada un poco más real y entonces cómo puedes hacerle un resumen. Aquí puedes ver, por ejemplo, una grabación de llamadas y puedes ver cómo divide entre las personas que estaban hablando, para que puedas ver un ejemplo de cómo sería una grabación de llamada un poco más auténtica. Y entonces aquí tienes el botoncito en la parte superior que le puedes dar para entonces recibir un resumen. Obviamente esto simplemente es un ejemplo, pero una vez más, dependiendo de la duración de la llamada, pues sin duda alguna el resumen va a ser un poco más útil. Otra de las características importantes de Apple Intelligence sería la función de herramientas de escritura. Aquí estoy en la aplicación de notas, pero realmente puedes acceder a estas funciones de herramientas de escritura donde tú quieras. Vamos aquí a apretar el botoncito y entonces aquí puedes utilizar varias cosas, como por ejemplo, vamos ahora a cambiar el tono de este mensaje. Vamos aquí a seleccionar una parte para entonces aquí tocar el botoncito de convertir esa parte del texto en un tono quizás un poco más amistoso, y aquí puedes ver que utilizó como signos de exclamación, etcétera. Pero una vez más puedes cambiarlo para los tonos que tú quieras, como profesional, conciso, etcétera. Aunque también puedes ir acá abajo para poder encontrar otras herramientas para, por ejemplo, convertir esa parte en un resumen, en establecer puntos claves, en una lista, en una tabla. Así que sin duda alguna puedes aprovecharte de estas funciones de herramientas de escritura para poder mejorar cómo tú escribes. Sin embargo, además de cómo puedes manipular el texto, otra cosa que también puedes hacer sería bajar un poquito más y darle aquí al botón de redactar, y es aquí donde también tiene la integración de ChatGPT a la hora de escribir. Así que puedes entonces utilizar este botoncito para poder redactar lo que tú quieras. Aquí puedes cambiar si quieres, por ejemplo, que no se consideren lo que está escrito ya en esa nota. Así que puedo aquí escribir lo que yo quiera. Escribe un correo pidiendo un aumento. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo sería esta integración de ChatGPT directamente aquí en las herramientas de escritura, para que puedas utilizar el poder de ChatGPT a la hora de escribir texto sin tener que ir a la aplicación, sino que lo tienes ya integrado directamente en donde tú quieras en el sistema operativo. Lo que a mí me encanta de este sistema de ChatGPT es que automáticamente te pregunta si, por ejemplo, estás escribiendo un correo, a quién lo quieres enviar. Así que vamos aquí a poner jefe, motivo del aumento, trabajo mucho, esto simplemente es un ejemplo, el porcentaje que quiero, 15% más, y mi nombre Hernán. Y como pueden ver, en vez de tener que crearte un correo con esos espacios que usualmente coloca ChatGPT, sino que automáticamente ya el sistema me está preguntando qué cosas quiero añadir como parte del mensaje que quiero que escriba, para que entonces eso lo considere aquí en este correo que estás escribiendo. Obviamente también puedes utilizar las funciones de reescribir si, por ejemplo, quieres que lo haga otra vez, o como te mencioné anteriormente, convertirlo en lo que tú quieras acá abajo. Y por ejemplo, si estás escribiendo desde cero, puedes aprovecharte de la función de revisar. Así que si escribiste un texto tú mismo escribiendo aquí en el teclado o en tu computadora, etcétera, puedes entonces apretar este botoncito de revisar para que encuentre cualquier error ortográfico, ya sea acentos, cualquier problema de gramática, y que realmente tus correos o cualquier texto que vayas a escribir quede perfectamente. Esta integración de ChatGPT la puedes llevar a otro nivel a la hora de escribir, ya que cuando selecciones el botón de redactar, puedes aquí tocar el botoncito para poder añadir alguna información de algún documento o de alguna foto. Si por ejemplo quieres que te ayude a escribir un texto o un correo basado en un documento que tengas en el teléfono, puedes añadirlo aquí, como también en la parte de una foto. Vamos aquí simplemente a añadir esta foto de mi perrita y le voy a decir que escriba, por ejemplo, qué sé yo, un poema de mi perrita. Escribe un poema de mi perra, un ejemplo. Y aquí estoy utilizando esa foto que le añadí al sistema de ChatGPT directamente en el modelo de inteligencia artificial, para que lo pueda considerar a la hora de escribir el texto que le estoy pidiendo. Y como puedes ver, luego de varios segundos, aquí tenemos el poema. Dice: en mi hogar hay un rincón especial donde la ternura se hace realidad. Allí descansa mi perra fiel, con ojos sinceros y un cariño sin igual. Obviamente está considerando la imagen que la perrita estaba mirando. Así que como puedes ver, puedes añadir diferentes documentos o hasta imágenes para que eso también tenga un efecto en lo que está escribiendo ChatGPT. Estas herramientas de escritura también estarán presentes en aplicaciones como mensaje de texto y también la aplicación de correos electrónicos, para que dependiendo del mensaje que estás recibiendo, el teléfono automáticamente te coloque algunas respuestas rápidas, como puedes ver aquí en el caso de sí y no, para que automáticamente puedas tocar ese botoncito y esté enviando el mensaje. Una función de la cual te vas a poder beneficiar ahora de que Apple Intelligence está en español sería la parte de resúmenes de notificaciones. Así que aquí estoy en mi centro de notificaciones y puedes ver que me está resumiendo esta notificación
notificación de MyFitnessPal, me está diciendo que no registre la cuenta, que recuerda que no te pesaste en el día de hoy, y esto lo vas a poder distinguir con un icono que está aquí en la parte de la izquierda de la notificación, que se ve con una flechita, como con una línea de texto, así que de esa manera vas a poder saber que esto es un resumen de una notificación, como también que el texto está entonces como en itálicas, está un poquito como viradito. De esa manera vas a poder saber que eso es un resumen de notificación. Otra excelente función de notificaciones que está presente ahora en iOS 18.4 con Apple Intelligence en español es en la parte de priorizar notificaciones, y eso lo vas a poder encontrar aquí en la parte de configuración, y el teléfono automáticamente estará colocando arriba las notificaciones que realmente son importantes. Si recibes un texto o un correo que sea sumamente importante, pero estará colocando en la parte superior, como también como con un fondo más como animado, etcétera, y con un botón de prioridad para que sepas que en efecto eso es una notificación importante. De igual forma también te vas a poder beneficiar de un nuevo enfoque que se encarga de poder darte menos interrupciones, así que esto es un poco diferente al modo de no molestar, sino que se llama menos interrupciones, y este enfoque lo que intenta hacer sería pues prácticamente no mostrarte ninguna notificación, al menos que el sistema detecte que realmente es importante poder molestarte y poder romper ese enfoque. Así que si por ejemplo estás trabajando y quieres enfocarte obviamente, pero recibes un correo o un mensaje que es importante que lo veas en ese momento, pues el teléfono automáticamente estará rompiendo ese enfoque para poder mostrarte ese mensaje o esa notificación que el teléfono determinó como importante. Otra área donde los resúmenes van a ser sumamente importantes será en la aplicación de correos electrónicos de Apple, así que Apple en cada línea de texto de los correos electrónicos que reciba automáticamente estará resumiendo ese mensaje para que sepas de qué se trata y que no simplemente veas las primeras 3 líneas de un mensaje, que realmente no es muy útil ver esa información, aunque también puedes entrar directamente a un mensaje, y aquí en la parte superior vas a poder encontrar un botoncito para poder resumir el mensaje. Obviamente esto es bastante corto para poder aplicarle un resumen, pero en efecto vas a poder ver que tienes ese acceso para poder resumir ese mensaje una vez entras a poder verlo. Sin embargo, otra función excelente que es parte de las herramientas de escritura es que una vez entonces vayas a responder un mensaje, vamos aquí a responder vas a poder ver que aquí automáticamente aparecen como unas letras, como con estos colores de Apple Intelligence. Realmente es bastante sutil el color, pero aquí por ejemplo digamos que sí puedo asistir a esta reunión, le doy aquí el botón de sí claro, y el teléfono automáticamente estará respondiendo a un mensaje, como puedes ver ahí, prácticamente respondiendo a las preguntas a las que le dice vas a traer los platos. Aquí puedo hasta añadir información contestando esa pregunta para prácticamente pasar 0 trabajos contestando ese correo. Le doy aquí que claro que sí, los voy a traer, y como puedes ver estará cambiando el mensaje para que entonces tome en consideración esa modificación que hice acá abajo en la interfaz del teléfono. Otra área donde Apple Intelligence ahora funciona en español en tu dispositivo sería la parte de poder eliminar elementos que no quieras en una imagen. Así que ahora cuando vayas aquí a la parte de editar una foto, tenemos aquí el botoncito de borrador, y ahora puedo entonces utilizar mis dedos para poder borrar lo que yo quiera. Vamos a borrar esta persona que realmente me está dañando la foto, y ahí estará borrándola. Vamos aquí a borrar el letrero que está acá abajo en el césped, etcétera, y ahí estoy borrando esos elementos para que esta foto quede perfectamente. Un detalle bien importante es que también si por ejemplo quieres compartir una foto y no quieres que se vea la cara de una persona, hay un pequeño truco, y es que puedes acercarte a la cara de la persona y simplemente hacer así encima de la cara, y el teléfono automáticamente le estará aplicando un filtro de privacidad para que entonces se mantenga obviamente que no se vea la cara de la persona. Un detalle bien importante es que cualquier foto que modifiques utilizando inteligencia artificial, una vez vayas ahora a la descripción de la foto y veas a la parte inferior, ahora puedes ver que la misma fue modificada utilizando el borrador para que el teléfono, y a la hora de compartirla, pues realmente hay un poco más de información de que la imagen fue modificada utilizando inteligencia artificial. El sistema de búsqueda de fotos también ahora es mucho más inteligente, ya que puedes escribir como frases o hasta acciones para que puedas encontrar esa foto. Y aquí voy a buscar por ejemplo Hernán corriendo, y aquí puedes ver que hay algunas de las imágenes que, aunque realmente no estoy corriendo, sin duda alguna estoy haciendo como un poquito más de actividad física, etcétera. Y aquí puedes ver que estoy como un estadio, etcétera, para que el teléfono pueda encontrar exactamente la foto que tú quieras utilizando un poco de inteligencia artificial. Y por último, en esta parte de la aplicación de fotos, también cuando vayas a la parte inferior, en la parte de recuerdos, puedes aquí tocar el botoncito de crear para que puedas crear una memoria utilizando este sistema de inteligencia artificial, y que puedas crear prácticamente lo que tú quieras. Aquí voy a poner aquí como por ejemplo comidas en Dubai,
Dubai, las comidas que me comí obviamente en Dubai, pues el teléfono estará investigando toda mi biblioteca de fotos para poder encontrar eso que comí en Dubai y me estará creando una pequeña peliculita de eso que comí para poder recordar esos buenos momentos en Dubai. Y luego de varios segundos pues ya aquí está creada la memoria, ahora puedo disfrutarla y puedo ver las cosas que comí en Dubai y recordar esos buenos momentos que pasé comiendo muy buena comida. Otra nueva función de la cual vas a poder disfrutar ahora con Apple Intelligence en español sería la parte de inteligencia visual o Visual Intelligence, y eso en los iPhone 16 Pro y en los iPhone 16 regulares, como también en el iPhone 16e y prontamente en el iPhone 15 Pro. Vas a poder activarlo en el control de cámara o por ejemplo también en el botón de acción si no tienes este botón en tu dispositivo. Y aquí tenemos a Doraemon y puedo tomarle una foto y el teléfono automáticamente estará analizando lo que está viendo en la pantalla, y ahora puedo apretar el botón de preguntar y estará analizando esa imagen directamente en ChatGPT para poder saber qué estoy viendo. Aquí estoy viendo a Doraemon, pero vamos a ver qué nos dice ChatGPT para aprender un poco más sobre esta caricatura. Y como puedes ver nos dice que parece ser un dibujo animado de Japón, conocido por aventuras y bolsa mágica, así que sin duda alguna estamos aprendiendo un poco con esta función. Lo bueno de esta función es que puedo hacer preguntas de seguimiento, así que puedo preguntarle cuándo salió por primera vez. Vamos a preguntarle esto para poder ver un poquito más de información sobre esta caricatura. Así que puedo hacer estas preguntas de seguimiento utilizando la función de Visual Intelligence para aprender un poco más de lo que está pasando. Y aquí puedes ver que apareció en enero del 70. Así que es bastante útil esta nueva función. De igual forma también tienes otro botón además del de preguntar, sino que también tienes la parte de buscar. Vamos aquí a alejarnos un poquito más y le doy aquí el botón de buscar. Y el teléfono ahora automáticamente estará analizando lo que estoy viendo y estará buscando imágenes en el caso de Google para poder aprender un poco más. Y esto sería más como, se parece más a este o a este, así que sin duda alguna puedes también encontrar exactamente lo que estás viendo. Si fuese por ejemplo algunas tenis, algunos zapatos, etcétera, vas a poder utilizar esta función para poder encontrarlos en Google. Ahora bien, esta función te permite hacer algunas cosas bien interesantes. Digamos que por ejemplo estás viendo un cartel en la calle de algún concierto, digamos que es este de Linkin Park, pues ahora puedes utilizar la función de Apple Intelligence para que automáticamente escanee este evento o este cartel que estoy viendo, y me aparece este botoncito aquí de poder crear un evento, y está analizando la foto y aquí me estará colocando la fecha, el lugar donde es el evento. Aquí como no aparece la hora pues me pone todo el día, pero dependiendo de la información que estés viendo en el cartel es eso lo que estará utilizando para poder crear el evento en tu calendario. Esta función de Apple Intelligence también funcionará por ejemplo a la hora de ver plantas o ver por ejemplo mascotas como por ejemplo perros y gatos, ya que automáticamente va a poder detectar la raza de lo que está viendo, o en el caso de las plantas te va a poder indicar exactamente cuál especie estás viendo para que puedas tener una ventana al mundo y aprender de lo que está pasando. Otra de las nuevas funciones que vas a poder disfrutar ahora con Apple Intelligence en español sería la de Genmoji, que te permite crear emojis utilizando inteligencia artificial. Obviamente vamos a ir aquí a la parte de emojis y vamos a tocar ahora el botoncito de Genmoji, y ahora vas a poder escribir prácticamente lo que tú quieras, lo que se te puede imaginar, para poder crear ese emoji. Aquí por ejemplo escribí un gato con un sombrero y aquí veremos el proceso de la creación de ese emoji, que una vez más sigue el estilo de Apple de los emojis. Aquí tenemos el gatito con el sombrero que parece como el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, para que puedas crear un emoji que nunca ha existido gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no termina ahí, ya que también puedes crear emojis basados en ti o en otra persona. Puedes escribir aquí mi nombre para que entonces pueda crear un emoji basado en mí. Vamos aquí, Hernán, vamos a decir comiendo arroz. Aquí escribo ese mensaje que quiero enviarle a la inteligencia artificial, y aquí puedes ver que ha seleccionado la persona, que sería en mi caso pues yo, y va a estar creando un emoji en el cual aparezco comiendo arroz para que pueda tener ese emoji y que obviamente pues sea completamente único. Aquí puedes ver cómo está comiendo arroz y me puedo mover hacia la derecha para poder ver otras alternativas, aunque también puedes tocar aquí este botoncito de la persona para que puedas cambiar qué cara o qué foto utiliza para poder crear ese emoji. Si por ejemplo no te gusta o no te parece mucho, pues puedes cambiar la foto aquí para que pues pueda crear una foto o un emoji basado en una foto que realmente sea la que quieras utilizar. Además de poder crear emojis, también vas a tener una nueva aplicación llamada Playgrounds, que te permitirá crear imágenes de lo que tú quieras, ya sea de personas o también pues de objetos, de lugares, etcétera. Vamos aquí a apretar el botón de más y el sistema te coloca aquí como diferentes alternativas como volcán, astronauta. Puedes escoger muchas alternativas aquí para poder crear esa foto, y aquí como puedes ver ha creado un astronauta en un volcán, y me puedo mover hacia la derecha
para poder ver diferentes alternativas y puedo tocar aquí el botoncito de más para poder cambiar el estilo. Aquí está como un dibujo, pero también puedo cambiarlo para que sea como una ilustración, así que si prefiero ese estilo de ilustración, pues también tengo esa alternativa aquí, o seleccionar la parte de animación para poder tener como algo un poquito más tridimensional, etcétera. Así que sin duda alguna puedes utilizar este sistema para poder crear prácticamente lo que tú quieras. Obviamente también puedes añadir texto a esta imagen que estás creando. Digamos que quiero añadir un ejemplo, que hay un pájaro, y puede decir así que añado esta parte de que hay un pájaro, y eso se estará añadiendo directamente al modelo de inteligencia artificial. Y como puedes ver, ha colocado como en la cabeza un pájaro, un gallo, etcétera, aquí directamente en el casco del astronauta, para que pueda incorporar eso que le añadí como un texto a esta parte de creación de imágenes. No obstante, como vimos con los emojis, también puedes crear imágenes de ti, así que puedo tocar aquí la foto, una foto mía, para que pueda incorporarla directamente a la creación de imagen. Y aquí me ha colocado directamente dentro del casco de un astronauta, con el volcán atrás. El pájaro parece que se le olvidó añadirlo porque ni siquiera aparece por aquí, pero puedes ver cómo ha añadido diferentes elementos. Y lo mismo podemos hacer al revés. Podemos ahora movernos a las diferentes alternativas de ilustración y dibujo. Vamos aquí a ver una ilustración, está bastante feita esa, pero aquí puedes ver un ejemplo. Vamos ahora a ver como un dibujo, a ver cómo lo hace. Uy, Dios mío, señor, eso está horripilante, pero aquí puedes ver cómo hace el estilo Apple este tipo de imágenes. Y por último, en esta parte de creación de imágenes, si por ejemplo tienes un boceto o un dibujo en la aplicación de notas, ahora cuando vayas a dibujar tienes aquí un nuevo botoncito llamado la varita mágica. Aparece literalmente una varita mágica, y simplemente seleccionas ese dibujo que quieres utilizar como parte de la creación de imágenes, y ahora simplemente añades un poco de texto, vamos a decir una casa con un sol, para que entonces pueda utilizar esa descripción más el dibujo que tengo aquí en la aplicación de notas, para que pueda incorporarse a la creación de imágenes aquí en el sistema de Apple, para que pueda crear un dibujo que se vea un poquito mejor de lo que tenía anteriormente. Dejemos a un lado la parte de creación de imágenes y vayamos ahora a la aplicación de notas. Y obviamente, además de poder hacer una grabación de notas, como puedes ver aquí, que obviamente me está grabando todo lo que estoy diciendo, ahora esta aplicación de notas también añade la función de poder hacer resúmenes, obviamente en español. Vamos aquí a terminar esta grabación para ahora tener acceso a esta parte del resumen. Aquí tengo, como puedes ver, la nota de voz que tengo aquí, pero ahora puedo tocar aquí este botoncito en la parte inferior. Vamos a conectarnos al Wi-Fi para que pueda descargar el modelo de inteligencia artificial, para que pueda entonces transcribir eso que dije en esta nota. Luego de varios segundos descargando el modelo de inteligencia artificial, ahora puedes ver aquí la transcripción de lo que pasó en esa nota, y obviamente pues ese texto me lo puedo llevar a cualquier otro lado para entonces poder aplicarle diferentes resúmenes, para que pueda entonces pues, si por ejemplo es algo bastante largo, pues utilizando Apple Intelligence puedo obtener un resumen, transformar este texto en una tabla, en fin, todo lo que te mostré anteriormente. Bueno, ya estamos prácticamente en la recta final, y en la aplicación de Safari hay también una nueva función ahora con Apple Intelligence, y es que si por ejemplo estás leyendo un artículo y tocamos aquí el botón de como por ejemplo el lector, para poder tener obviamente pues una interfaz un poco más bonita a la hora de leer, ahora tenemos este botón de resumir, que entonces pues obviamente estará resumiendo este artículo para que podamos pues tener un vistazo exactamente de qué se trata antes de comenzar a leerlo. Puedes ver que todavía, como está en estado beta esta función, aparece aquí todavía como summary, que sería en inglés, pero en efecto esto estará trayéndote un resumen para que puedas tener más acceso de lo que se trata este artículo. Y con esa última función te he contado prácticamente todo lo que incluye Apple Intelligence y cómo lo puedes utilizar ahora en español. Sin embargo, todavía hay algunas funciones de Siri y de Apple Intelligence que todavía no llegaron, que tendremos que esperar quizás en algún momento a iOS 18.5, como es el caso de que Siri puede entender lo que está pasando en la pantalla y poder darte información sobre lo que estás viendo. También la función de que Siri pueda hacer acciones por ti, por ejemplo que le puedas decir edita esta foto, añádale este estilo, y entonces envíala por texto, que simplemente puedas tomar acciones en tu teléfono utilizando simplemente comandos de voz, como también la función de poder entender el contexto personal y de todos tus datos y la información, algo que se supone que estará llegando en el futuro, así que tendremos que esperar un poco más para conocer esas otras funciones de Apple Intelligence. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí eres de los verdaderos fanáticos, así que déjamelo saber aquí en la sección de comentarios, dejando el emoji del trébol para saber que llegaste hasta este punto del video. Gracias por ver. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte, y déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto de Apple Intelligence y ahora cómo funciona en español. Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.